Bueno, pues ya con sintonía de fondo, no sé cómo con la mascarilla se escuchará la voz, pero bueno, uno que tiene la voz tocadita todavía, espero que se recupere. Estamos ya en nuestra sintonía de Radio Realejo para todos los que nos escuchan y también para los que nos ven ahí a través de esa cámara que tenemos ubicada en este estudio 2 de esta casa de Radio Realejo. Saludamos al compañero Juan Manuel Reyes Cornejo. ¿Cómo estamos, Juanma? Buenas tardes, Isidro. Pues bueno, pues ya en ambiente primaveral ya, como dice el otro, y con un día de sol y otro de frío, pero bueno, ahí estamos. Bueno, eso es lo bueno. Así estamos nosotros con las voces. Bueno, Juan Manuel, yo siempre cuando viene un invitado con toda la educación del mundo, te digo que seas tú quien nos lo presente. Nos ponemos eso muy quintilianos, que quién, cuándo, dónde, por qué. Hoy, ¿con quién estamos? Bueno, pues hoy estamos con Paco, que representa un estudio de arquitectura importante, pienso yo, porque es una arquitectura cercana, es una arquitectura que conoce nuestra forma de ser y nuestra entidad y que muchas veces también, y lo hemos criticado muchas veces en la tertulia de turismo, a veces sufrimos proyectos venidos de fuera que desconocen por completo cuál es el sentir canario y cuál es nuestra forma y date cuenta tú lo importante que es la arquitectura en el ámbito de lo que es la vida diaria, porque de alguna manera nos marca las pautas de esa vida que llevamos, que encima hoy en día es una vida muy precipitada. Entonces aquí tenemos a no solo es un técnico y un profesional del urbanismo, sino que también es un agente sociocultural muy importante en el Puerto de la Cruz. A veces el amigo Pedro hablaba de ese famoso mural que se quería hacer de los Beatles por haber residido en la montaña del Fraile una temporada que estuvieron aquí. Y mira, él es nada menos que también uno de los artífices del tema de los preciosos murales que tiene el Puerto de la Cruz en aquellas fachadas que no tienen huecos y que están muchas veces un poco ocultas o que están visibles, pero que son importantes para darle ese aspecto también a la ciudad, y que no todo es malo, no todo es... Y yo me planteé el traerlo precisamente porque, ya te digo, es una de las personas que está trabajando porque el puerto no sea una idea negativa como muchas veces se vende, muchas veces manipulado desde la política, sino que sea ese esfuerzo y ese motor económico que llegó a ser en otras épocas. Y bueno, ya lo hablábamos fuera de micrófono antes de entrar en estas entrevistas, de cómo la importancia que tuvo el puerto desde la Ilustración hasta nuestros días, con visitas de personajes de primer nivel, y cómo muchas veces enfrascados en esa política y en esa lucha partidista, pues se obvian todos estos temas y quedan ocultos. Entonces yo le quería y quiero que hoy sea precisamente el protagonista Paco de nuestra intervención. Bueno, pues saludamos a don Francisco Álvarez Abrante, creo que es segundo apellido. Francisco Álvarez Abrante. Bueno, muchísimas gracias por estar en el día de hoy con nosotros. Gracias a ti por invitarme y a Juan Manuel, por supuesto. Bueno, pues de antemano muchísimas gracias y bueno, redundar si cabe en esa adscripción, además familia de Francisco Álvarez, una gran familia también de aquí de Los Realejos, en donde me decía pues Francisco que había intervenido en lo que es en sí lo que es el diseño arquitectónico de esa empresa señera de Los Realejos. Exacto, eso se hizo en el año a principios de los 90, y yo creo que era como aportar a Los Realejos un poquito de modernidad, ¿no? La idea nuestra, muchas veces me dicen, ¿por qué no se hace arquitectura canaria? Sí, arquitectura canaria es la que se hace siempre, en cada momento de la historia. Sí, nosotros no podemos decir ahora que la arquitectura canaria son los balcones y las casitas de madera y las tejas, porque es maravillosa esa arquitectura, la tenemos que conservar. Yo creo que es un gran patrimonio que tenemos ahí en toda Canarias y especialmente aquí en el Valle, que tenemos que conservar, pero que no tenemos que repetir. Es decir, ese tuvo su momento y ahora tenemos que hacer la arquitectura de cada momento. Sí, no, las cosas evolucionan. Las cosas evolucionan. Yo siempre he dicho que la Orotava en este momento no sería lo que la Orotava si la gente no se hubiera empeñado en que tenían que ser todas casas de madera y balcones. Cierto. La Orotava, la mayor parte de las casas son modernistas. Es una ciudad preciosa, pero le tocó esa época para modernizarse la propia villa, ¿no? Y hoy es una de las ciudades más bonitas que tenemos en España, ¿no? Sí. Pues cuando intentamos hacer ese edificio, queríamos tener esa imagen nueva, una imagen nueva hacia la ciudad, ¿no? Y claro, por un lado tiene dos plantas, como verás, hacia la calle en medio,
Hacia la calle bueno, medio el sol, porque allí está en la mitad, ¿no? Eso es la calle La Pila. La calle La Pila. Donde se entrega la cruz. Exactamente, que es la calle La Pila. Y por otro lado, lo que hoy es Doctor González, que antes era el Barranco. Yo le decía a Francisco, a Paco, que muchas papitas cogí allí, ayudé a coger papas y demás. Había un gran artesano ahí también, una familia que queremos mucho, que son los Morales. Y bueno, una zona del municipio pues muy visitada por todos nosotros que vivíamos un poquito más abajo, ¿no? Bueno, pues hablar de todo, es que me han dicho tantas cosas en la antesala que podríamos estar hablando horas y horas. Pero me gusta, lo primero que acaba de decir Francisco, ya me encanta. Y es, oiga, que aquí se está trabajando, que hay gente de la tierra que está trabajando en pro, que el Puerto de la Cruz se está renovando con ideas y que no todas vienen de fuera. No, por supuesto. Yo creo que en la ciudad, que en un momento determinado pasó por unos momentos muy difíciles, yo incluso creí que no se iba a levantar, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, yo creo que un montón de gente, de empresarios, empresas privadas, sociedades culturales, la propia administración, han hecho posible, a través también de un elemento paralelo, que es el Consorcio de Rehabilitación de la Ciudad, que la ciudad esté como esté en este momento. Yo creo que es una de las ciudades más renovadas de España. Es decir, en este momento, tanto la planta hotelera como la planta comercial, como la planta de restauración, hoy como es en el puerto, yo creo que el mejor sitio donde se come en Canarias es en el puerto, por las apuestas tan enormes que tiene la ciudad. Y se ha renovado toda, completa. Tú ves las calles, tú ves los comercios, los edificios, y además se ha renovado en el sentido de modernización de las cosas, ¿no? Bueno, susceptible de mejorar, obviamente, porque muchas de las cuestiones, lógicamente, una ciudad que tiene tanta presencia humana desde el punto de vista no solamente de los propios habitantes, sino de los turistas que vienen de fuera, lógicamente necesita remozamiento, necesita trabajos que se han hecho, que hemos aquí dicho y que posteriormente los propios vecinos te dicen, oye, pues mira, ya han hecho esa obra, ya han arreglado la otra. Me parece muy bien. Pero especialmente incidiendo en lo que decía Juan Manuel de los murales, me encanta. A mí una ciudad, yo en la década de los 80 estuve por vez primera en Madrid, en un viaje de estudio, y me llamó mucho la atención cómo las fachadas se aprovechaban, el encalado de las fachadas para hacer esos murales extraordinarios. Y ahora lo ves aquí y tú dices, bueno, hombre, faltan algunos emblemas que hemos dicho, pues no sé, que se podrían también utilizar como símbolo de la ciudad turística, pero a mí me encanta. Es arte en la calle, es una expresividad bastante notoria que después otros municipios como el de Los Realejos, Orotava y demás han ido poniendo, ¿no? Sí, te explico. Cuando se intentó hacer este proyecto, se estaba haciendo un plan de interior en el Puerto de la Cruz y estaban dos personas que yo creo que eran interesantes a nivel urbanístico, han hecho muchos proyectos en América y fueron los autores de esa renovación de la laguna para después ya convertirse en patrimonio de la humanidad, y los teníamos en el puerto, pero por lo que sea, no vamos a entrar en cuestiones políticas, o sea, esa pareja no sigue haciendo el plan interior, que es lo que se está haciendo ahora, y yo creo que ya está bastante avanzado, ¿no? Pero cuando me llaman del consorcio, Cultura y Consorcio, sí, lo que querían era hacer un proyecto de renovación urbanística del centro. Nosotros tenemos un patrimonio arquitectónico en la ciudad maravilloso, que muchas veces no supimos conservarlo, pero tenemos mucho por conservar. Y eso es lo que te decía antes, ¿no? Todo eso hay que conservarlo, porque eso es propio nuestro. Tarea por hacer, no solamente al Puerto de la Cruz, a Canarias nos queda muchísimo. Todo lo que sea patrimonio, eso lo tenemos que conservar. Y que la gente entienda que cuando tiene una casa patrimonial no es un problema, eso es de todo, que nosotros estamos aquí 100 años como máximo, que eso es para las generaciones futuras y nosotros tenemos que defender ese patrimonio. Entonces, cuando hablamos de ese proyecto de renovación urbanística, porque claro, al derribarse esas pequeñas casitas de 1 a 2 plantas que habían diseminadas por la ciudad, se hicieron unos edificios de 3 y 4 plantas. ¿Qué pasó? Que quedaron unas fachadas medianeras, enormes, que había que dar una solución. Entonces, desde ese grupo de políticos, de ese grupo técnico, nos había dicho, oye, Francisco, y si hacemos trasplantado, y joder, mira aquí, la fachada ya es horrorosa, como la voy a duplicar por el otro lado, que es lo que se ha hecho en Madrid. En Madrid lo que han hecho es duplicar los edificios, y a ti te da la sensación de que el edificio continúa, pero que es una parte está pintada, cierto, y otra parte es la real. Pero aquí no tenía ningún sentido duplicar algo que ya de por sí era feo, ¿no? Entonces lo que teníamos que es defender todo lo bonito que tenemos y lo feo hacerlo más bonito, ¿no? Sí, ¿no? Pero después el arte en la calle... Claro, entonces se optó por un museo al aire libre en la calle. Totalmente de acuerdo. Un museo, pero con unas condiciones específicas. Es decir, había que elegir muy bien las fachadas y había que elegir muy bien a los artistas. Sí. Pero no queríamos que fuesen... Hay muchísimos artistas en Canarias que hacen murales, muchísimos. Pero para empezar con un proyecto de este tipo queríamos que fueran
los grandes muralistas del mundo. No, Ahí tenemos a los grandes muralistas del mundo en nuestras paredes. ¿Eh? Entonces, sí, allí tenemos dos murales que fueron en el 14 y en el 15 entre los 20 mejores del mundo. Bueno, el sentido Que cosmopolita... hacen millones y millones de murales. El sentido cosmopolita del Puerto de la Cruz Claro. lo avala, obviamente, claro. Claro, y entonces tenemos ahí en las paredes, que yo creo que es un proyecto que mucha gente viene visitando los murales en el mundo. Es decir, hay turismo para el muralismo también. Imagínate que sea más curioso, ¿no? Imagínate, Juan Manuel, cómo vendría la gente a ver el mural de los tres de los Beatles, de Ringo, de George y de Paul, y después bajar al Puerto de la Cruz hasta la escultura que está en el Lido, allí en la esquinita aquella, que tú llegas allí a sacarse la fotografía. Sería un realce al Puerto de la Cruz que yo no entiendo, sigo sin entender el por qué no lo ven. No lo entiendo. Alguien me dijo en su día, Isidro, en la reunión se dijo que el chico en la radio, me dijeron textualmente, está diciendo esto y lo otro, ¿y qué hacemos? No, pero es que en realidad no estuvieron los Beatles. A ver, John Lennon estuvo en Málaga. John Lennon vas a Málaga y aquello está lleno y plagado de John Lennon, de la casa, de la rotonda, de la música que hizo, compuso. Y resulta que aquí estuvieron tres. Y estuvieron en los Realejos, en Puerto de la Cruz, en Icó, en La Orotava, en el Teide, hasta en Taco. Entonces, claro, la intención nuestra es decir, señores, vamos a plantar para recoger. ¿Cuánta gente vendría en ese tour por el mundo de los Beatles? Tienes el ejemplo de tu hermano Damián, en paz descanse, que estuvo trabajando en el Hard Rock, en la Costa de Adeje, y allí se han encargado de hacer un museo. Y casi todo está relacionado con visitantes del Puerto de la Cruz. Sí. Está el tema de los Beatles, está el tema de Michael Jackson, y están a 100 y pico kilómetros de aquí. Es decir, son cuestiones inexplicables, pero que lo están vendiendo ellos como atractivo turístico. Y aquí muchas veces, ya lo comentábamos también fuera de antena, no se explota para nada la importancia que tuvo el puerto desde el siglo XVIII como centro de la Ilustración y todo lo que evolucionó después en cuanto a esa apertura de la isla hacia a todos los aspectos, a un primer turismo de salud en esa época, con esos primeros irlandeses, con esos primeros ingleses. Y tenemos toda esa cultura obviada y denostada y no sabemos transmitirla tampoco a nuestros sucesores. Hay otros municipios como por ejemplo La Orotava que no deja pasar un acontecimiento y todo se celebra. Aquí pasó el centenario por ejemplo de Sebastián Padrón Acosta, de otros historiadores importantes que abrieron la historiografía de Canarias y nadie se ha enterado en el puerto. En el puerto parece que de una parte a esta parte, desde que dejó de ser de alguna manera el motor económico para pasar a ser el sur de la isla, parece que todo está olvidado y que de alguna manera lo único que hacemos es lamentarnos y quejarnos de lo mal que va, y después utilizar muchas veces la política también como lanzadera para que al final lo que hace es perjudicar esa imagen del puerto. Mira, Paco te estaba hablando antes, ha habido decisiones que obviamente, yo pienso que ha habido intervenciones en el puerto, sobre todo durante finales del siglo XX y este principio del XXI, en que por imposiciones a veces de proyectos que nos venían de fuera, se ha perdido encanto. Yo te digo, y después se han tomado decisiones también erróneas en cuanto a la ubicación estratégica. Él hablaba, por ejemplo, del tema del mercado municipal, y eso lo ha discutido mucha gente. Quizás hubiera sido su mejor ubicación donde en la época de María Dolores Pellicer se ubicó la estación de guaguas, porque estaría un poco más centrado dentro de lo que es el casco urbano. Pero sin embargo, mira, él ha intentado repotenciarlo y de hecho yo creo que yo les aconsejo a los oyentes que den una visita al mercado, sobre todo los miércoles y los sábados, que es cuando se monta el mercadillo y cuando está más animado, para que vean cómo de alguna manera, con una intervención mínima que él ha hecho allí, en un edificio que ya tenía sus deficiencias porque también las cosas hay que mirarlas en el contexto histórico. Él nos hablaba, por ejemplo, del tema del pabellón polideportivo Díaz Molina, que tenía en su época la mejor cubierta, lo decías ahora, Paco, por eso lo apunto, y que nadie esas cosas las potencia. Nos quejamos de que no, es que se sale, es que tiene goteras, es que no sé qué, pero vamos a aportar cosas en positivo. Y es decir, yo estos días he visto en las redes unos vídeos hablando del mercado y un poco de una forma negativa. No se puede ser así. Yo pienso que todo tiene que ser una discusión, pero una discusión coherente
y objetiva que de alguna manera, que es difícil que sea, pero que la gente aporte y que no todo es malo y que no todo es... Y si nosotros vendemos esa imagen mala del puerto al exterior, al final lo estamos perjudicando gravemente. Bueno, pues me alegra mucho de que Francisco esté hoy con nosotros, entre otras cosas. Francisco, ahora le paso la palabra, obviamente, pero ¿sabes por qué? Porque estamos hablando, lo que yo he hablado con él, como digo, antes de entrar al estudio, y después aquí en el estudio, antes de comenzar el espacio, es un arquitecto no solamente de la construcción, es un arquitecto de la cultura. Implicado es un humanista. Es un humanista en la historia, en ese Instituto de Estudios Hispánicos, que ha sido una de las cositas mejores que nos ha ocurrido en Canarias, y así pues muchas otras cuestiones que él mismo, como nosotros, se le nota en su mirada que está enamorado de su tierra, de su gente, y eso es lo que tenemos que sembrar. Estamos sembrando. Nosotros somos en cierta manera también, no arquitectos, pero sí sembradores de sobre todo... Yo me encontré el otro día con un chiquillo que está empezando a estudiar ahora. Y de alguna manera, Isidro... Y dice, en casa lo vivimos y yo quiero... Es decir, de eso se trata, ¿no? De alguna manera, la suma de comentarios negativos a veces que tenemos también en nuestra tertulia fue lo que me encaminó a decir, pues mira, Francisco es el mejor antídoto que podemos traer para que la gente de alguna manera reflexione un poquito. Es lo más fácil, ¿verdad, Francisco? Sí, verter el vaso. Exactamente. ¿No? Cuando te hablaba, por ejemplo, del mercado, cuando... Yo tenía amistad con el gerente del mercado. Y cuando vemos el mercado, digo, tiene unos baños un desastre, aquí dentro no funciona nada, no hay luz, esto tenemos que darle una vuelta. Y entonces empezamos con pequeños proyectitos. Pero un pequeño proyectito que fue tan importante, la labor que se hizo porque se abrió, se dio luz, se quitó lo innecesario. Había unas jardineras que estaban impidiendo la visión, estaban impidiendo que la estructura perdurase en el tiempo, porque estaba afectando incluso a los propios elementos estructurales. Y había unos bancos enormes de hormigón que impedían el paso. Entonces, eso todo se limpió, se puso microcemento, se puso cristal, se pintó de blanco, todos los puestitos se crearon como elementos comunes con la misma señalética. Todos están ocupados. Y encima de cada uno de los puestitos, eso, en la primera planta, hay una historia contada del puerto, que me decían, coño, aquí podemos poner imágenes del puerto antiguo, que parece antiguo, estamos en el año 21, aquí tenemos que poner el puerto actual. Y yo mismo hice la foto, es decir, tú estás viendo en cada puestito aquello, hay una historia del puerto, que las fotos también las he aportado yo. Sí. ¿Qué se le ha dado? Luz, vida. Se le quitaron unos elementos que estaban impidiendo el acceso a la plaza central, que encima, fíjate tú, habían elementos de salida de gases del garaje en el centro del mercado. Que lo primero que tuvimos que quitar, esto es absurdo, es decir, en un lugar donde realmente la gente, donde tenemos sobre todo cosas que comer, ahí están supermercados, ahí ahora mismo tienes pescaderías, tienes fruterías, ahí tienes, pues se han puesto todos los mercados. Y entonces, ¿qué se ha hecho? Una primera fase en la parte interior, una segunda fase en la parte exterior, que se le ha puesto un ascensor panorámico que accede al garaje, y ahora tenemos el tercer proyecto, que es el proyecto de la plaza exterior, que estamos en ello. Sí. Pero yo creo que la imagen que ha tenido el mercado ha sido tan positiva que yo, salvo 2 o 3 que he visto que están en contra, pero yo no creo que estén en contra porque yo creo que no han visto. Yo les aconsejo que vayan al mercado, que lo miren, que lo disfruten y que luego hablen, pero que no hablen sin saber. Claro, que vayan a ese mercado, y les aconsejo a todo el mundo de aquí del Valle que vaya un sábado, porque ahí tienes para tomar tapitas. Parece que estamos en Madrid. Sí. Muchos sitios donde tienes para tomar una tapita, se ha puesto un mobiliario muy bonito y muy moderno en todo el mercado, y que es del mercado, no es de nadie. Entonces tú vas allí, te tomas la cerveza, un pisco labio allí, a lo mejor en la marisquería te coges un marisco, en el otro no sé qué, y te lo tomas donde quieras, una cafetería, un café. Y yo creo que en la parte de ahora siempre se ponen unos alemanes con una historia de comida alemana, de salchichas, no sé. Entonces, aquello tiene un ambientazo estupendo. Un sábado no te lo crees. Tú vas un sábado ahí y dices, parece que estamos en otro sitio. Bueno, pues ya desde que hicimos esa recomendación, lo más importante no solamente es que hablemos de ello, sino que obviamente también hagamos que la gente se lo plantee. Que lo disfrute. Así, claro, pero bueno, hay una cosa que decía también Juan Manuel, me interesa mucho, porque Francisco Paco estaba diciendo, no, en el Puerto de la Cruz esto, en el Puerto de la Cruz lo otro, es decir, la historia, no que haya pasado, es que el Puerto de la Cruz es historia. Y es historia viva, pero me gusta mucho historia y actualidad. No se puede vivir de espaldas al pasado, pero tampoco se puede vivir de espaldas al futuro. Nada, las dos cosas. Es decir, que tenemos que preservar el pasado. El que no conoce su propia historia no tiene futuro. Y eso tiene que saberlo todo el mundo. Lo tiene que saber todo el mundo. Y lo del pasado lo tenemos que preservar.
Y aquí el puerto ha sido una ciudad novedosa en todos los sentidos a nivel mundial. A nivel mundial. Antes decía Juanma de varias cosas que se habían hecho aquí, pero claro, la primera exportación de vino, la psicología comparativa comienza en el puerto, como decían ustedes, los Beatles, Humboldt, Agatha Christie, también decía Juanma antes la ilustración, el primer alcalde ilustrado de España viene el puerto de la Cruz, que venía de Francia. Y así podemos seguir con un montón de cosas que ha pasado. El ingeniero más importante que ha dado la ingeniería española y quizás europea, Agustín Betancourt, nació en el puerto. Sí. Y así podemos seguir señalando un montón de historias que dices tú, joder, ¿por qué no hemos sido capaces de poner en valor todo esto? Yo creo que deberíamos hacer una calle de los visitantes ilustres, es decir, una calle con sus chismes y darle un homenaje a todas esas personas. Ya dimos nosotros una vez una idea de crear un museo donde se hable de toda esa parte de la ciudad, es decir, desde sus comienzos, con la presencia irlandesa, inglesa, con la presencia de Humboldt, etcétera. Todo lo que es en sí, lo que ha traído de sí, lo que es la constitución, no solamente de una ciudad, de una isla, porque hay que recordar que Puerto de la Cruz fue durante mucho tiempo el crisol, y no tenemos que irnos tanto atrás. El lunes de carnaval, la gente que venía de Santa Cruz hacia esa zona, porque no había otra forma de ocio. Estamos hablando de muchas cuestiones que se podrían tratar, pero eso sí, ¿por qué no? La gente que quiera conocer al Puerto de la Cruz entra por un lado, sale por el otro, y en el intre, como dice el otro, pues conoce todos esos aspectos, cómo se hicieron novelas de Agatha Christie basadas aquí y en Gran Canaria, cómo se han trabajado tantas cuestiones que hemos citado con respecto al estudio de los primates, y bueno, así pues la psicología comparada, y muchas cuestiones relacionadas con la presencia de Puerto de la Cruz en la ida y venida a América. A mí me decía Rafael, yo me acuerdo como mi padre me decía que el primo de mi padre cogió, o del primo del abuelo, pero que era más atrás en el tiempo, bajaba con la mula a Puerto de la Cruz a vender las papas, y le dijo al primo, mira, ahí te dejo la mula amarrada, toma parte del dinero de la venta de las papas, y le dice al padre que la otra se la mandaré de Cuba. Y se iba de allí, en una chalanita, en una barquita, hasta más alta mar, irse a Cuba. O sea, estamos hablando de lo que supone para todos nosotros una puerta hacia América, una puerta hacia también otros mundos que fueron y tuvieron presencia portuense, tinerfeña, canaria, ¿no? Y como tú dices, la influencia inglesa e irlandesa ha sido fundamental. Hay un montón de elementos en el puerto que no sería posible sin esta influencia, ¿no? Antes te nombraba, es decir, la primera biblioteca importante que se hace fuera de Inglaterra es la que está en el puerto, es la que está arriba en el Taoro. Es decir, tiene más, la biblioteca que más volúmenes tiene de todas las bibliotecas fuera de Inglaterra. La iglesia anglicana fue de las primeras que se hicieron fuera de Inglaterra. La Churchill o el cementerio inglés fueron de los primeros de Europa. Por eso empezamos así. Bueno, sí, no, sería interminable. Estuvimos hablando incluso el libro, llegamos incluso a la deducción del libro de Carlos Colgan, donde se dice incluso que quizás a lo mejor pudieron brindar los artífices de la independencia de Estados Unidos, los oficiales de ese momento, alma mater de como digo, de ese 4 de julio, con vino blanco, Malvasía del Valle de la Orotava, que partió del Puerto de la Cruz, entonces, o el Puerto de la Orotava en ese instante, ¿no? Estamos hablando de una historia que, como digo, no es que pasara, es que somos parte de esa historia. Y lo que tenemos ahí mismo, mira, y después en la parte vegetal, tenemos, ¿quién tiene una playa jardín? ¿Quién tiene una playa con un jardín tan maravilloso que no se llegó a edificar? Porque en un momento determinado, la sensibilidad que había en aquel momento fue capaz de esto. Un jardín botánico de la Orotava que está enclavado en el Puerto de la Cruz, que es una maravilla. Ahora se están haciendo una jornada sobre el árbol y sobre la ciudad sostenible, que me parece fantástico. El complejo de Martianes. El complejo de Martianes. El lago. El Parque Taboro. El Parque Taboro es una maravilla de parque. Sí. Es decir, tú empiezas a mirar cosas y luego todo lo que se está aportando a la ciudad. Las nuevas piscinas, que es el Parque Acuático de Tenerife, y ya tienes la estación de guaguas nuevas. Sí, no todo se puede hacer a la vez, pero yo creo que el puerto, en estas dos corporaciones municipales últimas, yo creo que han hecho que el puerto, y sobre todo las plataformas ciudadanas, que son las que realmente están trabajando por la cultura y por mantenimiento de eso. Yo, por ejemplo, pertenezco también a la plataforma ciudadana Mueca, Mueca, que en un momento determinado tuvimos que unirnos para sacar otra vez Mueca a la calle, porque estaba
se lo cargaron. Y la palabra, me gusta decirlo así, porque soy más duro en ese aspecto, ¿no? Es decir, se cargó un festival que tenía una trayectoria magnífica. Y a partir de 2012, con la plataforma, nosotros celebramos este año 20 años de aniversario de Moca y 10 de la plataforma. Mira qué curioso. Oye, Paco, ¿dónde estabas tú para lo de el cine ecológico? El cine ecológico también. Bueno, si te cuento del cine, yo fui un empresario de cine también, que no quería que se cerraran los cines. Llevaba la Filmoteca de la Caja de Canarias, que la montamos junto con Pascual Arroyo, Alberto Delgado, que fue director después de Cultura del Gobierno de Canarias, y Martín Carmelo, imagínate los periodistas. Bueno, sí. ¿Qué grupo teníamos ahí en la Caja de Ahorro cuando hicimos eso? Y entonces se montó la Filmoteca de la Caja de Canarias en el propio edificio de la Caja, y lo llevé yo durante 15 años. Pero aún así, cogí los cines de La Laguna, con la Caja de Ahorro, Tacoronte, La Orotava, el cine Orotava, La Perdoma, Segunda de la Rambla, y una parte para que esos cines no se cerraran. Y entonces empezamos a trabajar con cultura. Pero mira, Paco, la pregunta del millón, que es lo que siempre aquí nosotros decimos. Hay un divorcio, la palabra podría ser esa, nosotros lo vemos de esa manera. Igual hay gente que no está de acuerdo conmigo, entre lo que son las instituciones supramunicipales y el norte de Tenerife. Es una vergüenza eso que dije antes de lo de el Sausal para acá, pero no solamente, el Sausal no marca solamente la frontera en sanidad, marca la frontera en comunicación. Es imposible que estemos hablando de una política de defensa del medio ambiente, de no tirar CO2 cuando tenías una cola, que esta mañana incluso los compañeros de otra radio hacían mofa, otra vez la cola, y se ríen. Te ríes, que hay gente que está muriendo, sufriendo por esa maldita cola y no hay solución. Entonces, la gente que en el norte, eso quiero saber tu opinión, necesitamos que haya más coordinación con eso. No entendemos cómo Fomento, usted o tú que tienes ese trabajo toda la vida, cómo Fomento no ha metido mano. A mí me llegan al móvil compañeros que estamos con lo de periodismo, 7 euros para utilizar Renfe en la península, te ponen en tal sitio por solo 7 euros. 7 euros te gastas aquí o más en la cola. Nosotros podemos exigir al Estado la misma inversión por persona que se da en cualquier elemento, digamos, público, de tren, de lo que sea, en península, lo tendríamos que tener aquí también. Si nosotros tuviésemos ese baremo por persona aquí, podríamos hacer muchísimas cosas. Yo creo que eso es exigible, porque todos somos españoles y todos somos iguales. Claro que sí. Y todos tenemos que tener la misma proporción. Y el problema de la autopista de aquí del norte a Santiago hay que solucionarlo ya. Yo no quedo con nadie antes de las 9:30. Sí, ¿no? No. Y entonces, claro, el problema está en que aquellos que, bueno, y eso que yo lo he ido igual que Juanma puntualmente, pero la gente que tiene que vérselas todos los días, me decía este chico que nos escucha en la radio y dice, menos mal que hay alguien que dice algo, ¿no? Yo me levanto del tanque a las 4 de la mañana para no tener la cola, llegar con mi furgón al trabajo, pero después resulta que vengo para acá en tarde y en la tarde me coge la cola. La contraria. Y llego a mi casa, no tengo vida, me acuesto temprano para levantarme a las 4. Es decir, no se dan cuenta y después ahora están hablando de unos planes megalómanos, que no sé qué opinará con respecto al tema de lo que quieren hacer de ese pulpo subterráneo, no sé cómo llamarlo. Hombre, el anillo insular es importante. Sí. Yo creo que es fundamental. No, yo me refiero a la laguna. Ah, la laguna. Oye, pero es que hay que hacerlo. Hay que hacer algo. ¿Tú has ido a la laguna? Sí. ¿Has entrado a la laguna últimamente? Es decir, entras por una zona que es la única. Por esa zona entras a la laguna, salen de la laguna y te vas a la Esperanza y te vas a todos lados. Pero lo triste de todo esto, que encima es un paso de peatones de todos los universitarios. Es imposible que puedas pasar por ahí. Las colas son interminables. Eso había que arreglarlo de hace muchísimo tiempo. Y esa es la solución en parte también para las colas No queda más remedio que una zona peatonal y una zona de rodada. Es que es fundamental. Lo que tenían que haber hecho, y es mi opinión personal, ¿no? Cuidado, Juanma, es la circunvalación, como se hizo en otras islas y en otros sitios, en donde la circunvalación está más justificada, ¿no? Yo creo, Isidro, que ahí nuestra administración por excelencia, que es desde la época de la conquista, que era la única administración en su momento, que fue el Cabildo Insular, ya hace tiempo que habría debido de plantear un plan de movilidad a nivel insular y optar por un modelo, porque realmente no ha habido un modelo específico. Y no vender tantos coches. Nos han hablado del anillo insular, nos han hablado, pero después resulta que tenemos unos transportes públicos deficientes que no cumplen los horarios, salvo la excepción del tranvía, que claro, solamente afecta al área metropolitana. Entonces yo pienso que ahí yo creo que son debates ya más extensos y más profundos en los que se debiera entrar, y que
los gestores en este caso tienen que tomar una decisión en cuanto a qué modelo real quieren de movilidad dentro de la isla, y que eso de alguna manera, dentro de la isla incluso yo me atrevería, trascendiéndolo también al gobierno autonómico a nivel regional de todas las islas, una movilidad, porque encima somos islas y estamos limitados por el mar. Entonces es una cuestión, eso creo que es una asignatura pendiente y que ha habido un cierto desorden en eso. Y bueno, nos damos cuenta que el anillo insular, por ejemplo, realmente son variantes más que un anillo insular tal y como está concebido. La gente que va de Santiago del Teide a las Américas a trabajar, si se encuentra un camión, tiene que ir a menos de 80 y hay un solo carril habilitado con algunos apartaderos. Y son cuestiones que denotan cierta, no sé, cierta falta de gestión. Esa es mi opinión particular. De todas maneras, yo no quería entrar tampoco este primer día en esa, porque yo pienso que Paco es un filón que debemos explotar. Sí, cierto. Y invitarlo. Yo lo vería como... Ya llevamos 30 minutos y parece que fue... Me voy a aventurar, pero yo lo invitaría a que participara incluso, si tú lo estimas oportuno, de las tertulias de turismo, porque de alguna manera es una persona cualificada y que domina, y no solo eso, lo que decía al principio, es un agente sociocultural muy importante en el Puerto de la Cruz, desde el punto de vista de que es una persona dada y una persona que pone de su tiempo, y que nuestra tertulia está muy limitada porque somos realmente profesionales con unos conocimientos muy limitados, más cercanos a la hostelería y demás, que yo pienso que él sería una buena aportación. Por supuesto. Que a lo mejor por teléfono le quite una horita a lo mejor a los viernes y pueda participar y arrojar un poquito de luz, porque también me preocupa el aspecto negativo que está tomando la tertulia en cuanto a la crítica. Nada más solo vertemos críticas y no se vierte una crítica que puede ser constructiva, y que dónde está el equilibrio. Y también, antes de terminar y darle el paso a Paco, quería destacar que los oyentes, porque yo venía hablando con Paco, que el ser humano muchas veces es muy radical, ¿no? Pendulamos de un extremo a otro, y ahí está el peligro, porque en momentos de crisis como este, bueno, ahora tenemos a este modelo, a Putin, que es el paradigma de lo que puede ser la radicalidad llevada al extremo, y que puede ocasionar un mal a la humanidad brutal, y que el siglo XX pues está colmatado también de esos personajes como Hitler y otros dictadores que hubieran. Entonces es muy importante que la gente entienda que las cosas no son blancas y negras, que hay una gama de colores muy amplia, hay un arco iris de colores, y que hay que de alguna manera entrar por ese camino y no radicalizarnos, porque hoy en día estamos en una sociedad de la comodidad en la que todo está estandarizado, usted no se preocupe, usted no tiene... Y parece que las obligaciones, la responsabilidad y lo que uno tiene que aportar a la sociedad ha pasado a un segundo plano y solo tiene derechos. Y yo creo que nos estamos equivocando en ese sentido. Entonces yo le comentaba a él que las cosas a veces se ven desde un punto radical. Hemos dedicado gran parte de la entrevista a hablar, por ejemplo, del mercado, que es una intervención funcional de un edificio moderno, pero es que Farorán también ha intervenido en edificios simbólicos y emblemáticos del Puerto de la Cruz, como puede ser una casa a la que nadie le da ningún tipo de atención, que se encuentra en la calle Zamora, frente un poquito más abajo de lo que es la sucursal de la Caixa, pero en el sentido contrario, y que hace esquina con la calle de La Hoya, y que tiene un uso ahora, ¿no? Y que pertenece a una familia. Bueno, el puerto está muy influenciado también por emigrantes que vinieron en época de sequía de Fuerteventura, y que es una casa que patrimonialmente él también intervino, y que es una joyita porque encima conserva parte de su mobiliario, bueno, una rara avis, porque incluso la laguna, siendo patrimonio de la humanidad, son contadas las casas, el Consejo Consultivo y poco más, que conservan su patrimonio original, su patrimonio mueble, me estoy refiriendo también, porque todo no debe ser arquitectura, porque a veces también tenemos un concepto del patrimonio de conservar fachadas, nada más. Claro. Bueno, pues entonces, yo quería destacar ese aspecto para que los oyentes se dieran cuenta que ellos no solo intervienen a nivel de edificios funcionales y racionalistas de alguna manera, en el sentido, él ha intervenido en todos los campos, en el industrial, en el comercial, deportivo, en los auditorios, que precisamente su familia era la propietaria del cine de la Perdoma, que yo les aconsejo también a los oyentes que ha sido restaurado recientemente, ¿no? Que lo observen, porque es una maravilla como ha quedado. Yo tuve la ocasión allí, cuando estábamos con el proyecto de Ezequiel, de participar en unos actos, y ahora, vamos, de la noche al día la mejora que ha tenido. Bueno, entonces yo quiero decir que Paco es un hombre que es polifacético en ese sentido, yo quiero agradecer que lo debes de fichar. Bueno, pues Juanma, quiero agradecerte. Yo no sé, él tiene sus obligaciones. No, pero yo quiero agradecerte antes que nada que nos hayas traído
a Francisco, a Paco, porque es lo que nosotros buscamos. Paco es de las personas que a mí me gustan, que en los medios de comunicación estén. ¿Por qué? Porque como decía don Teleforo Bravo, hay que siempre mirar más el vaso medio lleno que medio vacío. Y a Palo o mi padre, yo pongo como ejemplo siempre a mi padre, vete al 10 aunque te salga el 5, pero sé digno con lo que haces. Y es verdad, uno intenta hacer siempre las cosas mejor. Después te pueden salir mejor o peor, pero está en la voluntad, en la dignidad. Y como bien dice Paco, tenemos muchísimas cosas que la gente no conoce. Primero que nada hay que darlas a conocer para que las valoren, para que las amen y para que se perpetúen en el tiempo, ¿no? Y mejoremos todo. Por eso quiero hacer también mías las palabras de invitación a Francisco, pues para que Álvarez Abrante, que esté con nosotros a medida de lo posible, lo invitamos. Tenemos un viernes, pero podríamos también tener en otra ocasión apartados también con Juanma para hablar específicamente de algún tema que quiera Francisco. Gracias a ustedes, lo intentaremos. Y una última solamente mención, que ya hablaremos en caso de este tipo, que el problema que tenemos nosotros en Canarias es el urbanismo. Sí, hemos hecho un mal urbanismo y eso es reflejo de la ciudad. Entonces, hemos tenido ciudades dormitorias y ciudades donde se trabaja, ciudades donde está la industria. Y no hemos hecho un urbanismo para evitar esa movilidad tan enorme que tenemos. Lo que no podemos hacer es que tenemos que dormir en los Reales y trabajar en el sur. Que no hemos hecho las cosas bien. Es decir, tenemos que plantearnos el urbanismo de tal manera para que esa movilidad no tenga que ocurrir. Y que la gente sea consciente del uso del coche y que sea consciente de que si trabaja en el mismo sitio 3 personas en una oficina, que sean capaces de decir, bueno, pues esta semana llevo yo el coche y quitamos 3 coches del camino. Claro. Hay que buscar soluciones, aparte de la autopista. ¿Ves? Somos también nosotros mismos. Totalmente. Yo siempre estoy, cuando tú me ves a mí, siempre estoy poniendo cosas positivas. A mí me dicen, es que tú solo pones... Es que las negativas van por otros caminos. Vamos a intentarlas solucionar. Es como la casa, ¿no? Es decir, cuando tú tienes problemas en tu casa, no los pongas en la calle, solucionalos dentro y a la calle le das lo bueno. Las ciudades tienen que ser igual. Es decir, las ciudades, en la imagen que tenemos que dar hacia afuera, siempre tiene que ser la buena. Y lo malo lo tenemos que subir desde dentro. Sí. Y tenemos que ver las cosas positivas siempre. Yo creo que eso es fundamental. Bueno, ustedes saben cuál es también la premisa de Tanemir Canario. Prefiero tener una sonrisa en la cara con palo en la mano. Hay veces que se nos agria, y es verdad, es cierto lo que dice Juanma, que se nos pone un poquito más agrio lo que es en sí el ambiente, en el espacio, porque uno quiere soluciones rápidas, cuando en realidad estamos hablando de problemas que llevan anquilosados muchos años, y que me parece muy bien lo que acaba de decir ahora Paco, pues Juanma, el hecho de decir que está en nosotros, el pueblo, nosotros lo hemos permitido, nosotros lo hemos convivido, y tenemos que solucionarlo nosotros. Está muy bien eso de decir, oye, que me solucionen la carretera, que me pongan un medio de comunicación colectivo, que me ahorre distancia, todo bien, pero por lo pronto intenta llegar a acuerdos con gente, vete en compañía, tú llevas un día el coche, yo llevo otro, es decir, entre todos tenemos que solucionarlo, ¿no? Eso sí, sin perder de vista, porque somos contribuyentes, no se puede mirar para el sur o mirar para la Laguna y Santa Cruz y ver el mobiliario y ver las premisas que tienen, y no puedes ir cerca del tranvía y se activa tu tarjeta de tranvía y aquí tienes que estar tirado en la carretera esperando a que pase una guagua. Entonces las cosas hay que exigirlas en su justa medida, pero también nosotros tenemos que ser parte de la operación. No se puede solamente llegar y decir, bueno, pues yo me quedo y como don Tranquedo, ¿no? Tranquedo, que venga y que me agarre. No. Hay que moverse. Hemos entrado en una dinámica y de hecho yo me acuerdo, y ustedes también me imagino que ya tienen cierta edad, de que cuando uno iba a comprar el periódico cuando era pequeño para nuestros padres, yo me acuerdo de los kioscos, yo me crié en la Rambla Santa Cruz y siempre había un periódico que nadie compraba, que era El Caso, que traía asesinatos, todo eran noticias luctuosas y nadie lo quería comprar. Fíjate tú cómo ha cambiado la idiosincrasia de la sociedad, que ahora los medios son escasos, como tu proyecto, los que hablan de noticias positivas, y todo se basa en la prensa del corazón del artisteo o las noticias negativas de las desgracias y parece que las imágenes, y ahora se para un sentido de la autopista para ver un accidente cuando van circulando con fluidez y se para todo por ese morbo. Entonces tenemos que cambiar un poco esa política, igual que la política que ha sufrido el Puerto de la Cruz, de malas noticias nada más, y de que empiece la gente a aflorar, y sobre todo aquellas personas que,
como Paco tienen un afán por hacer un bien altruista a la sociedad, que destaquen y no queden en un segundo plano y sean simplemente los protestones de siempre, los cicutas de siempre, los que están en las redes y en los medios machacando con malas noticias, porque al final eso es lo que nos crea un estado de depresión que no nos lleva a ninguna parte. Mira, y para salir de esta serie de crisis en la que tenemos que terminar involucrados, hacen falta personas. Son 40 minutos, ya tenemos que poner el punto y seguido a este tipo de temas que, como digo, con Francisco Álvarez Abrante, con Paco, cuando quiera estar con nosotros por aquí, incluso personalmente o a través de teléfono, videoconferencia, estamos dispuestos obviamente a que, como es este medio y es este proyecto que está a punto de cumplir 31 años, ser vocero de la positividad, del futuro, del trabajo día a día, de la creencia en la gente joven, de esa renovación que ustedes también proponen y, por supuesto, del conocimiento del pasado, porque no es que hay que quedarse en el pasado, pero, como bien decía él, hay que conocerlo para valorarlo y para saber la importancia que tiene nuestra tierra. Hoy, precisamente, en la primera página de La Provincia, tristemente, ese periodismo amarillista, que no es nuestro, por cierto, que está en manos de otra gente, nos dicen que la guerra ha llegado al puerto de la luz. Cuando tú lees eso y ves por otro lado las imágenes de esos niños asesinados y todo, te das cuenta tú de que ese tipo de periodismo no tiene que ver con nosotros. No. Nosotros queremos tener un periodismo de esperanza, de creación y de vida. Y eso es lo que queremos, como siempre hemos mantenido en este espacio que es, como bien dice Juan Manuel, humanista. Muchas gracias por venir hoy. Y felicidades por esos 31 años ya, que no es fácil tener 31 años un programa positivo. Bueno, y un proyecto, en este caso, público, que nació en esa década del 90. Somos de las pocas radios locales que han perdurado en el tiempo, manteniendo siempre la presencia de las fuerzas políticas, todas y cada una de ellas, en el hemiciclo, vamos a decirlo así, y por supuesto con diferentes gobiernos de diferentes partidos que se han pues perpetrado, pero que nosotros hemos seguido estando aquí. Yo el otro día vi una imagen que me gustó y le di positiva. Me encanta esta imagen, ver los 3 alcaldes del Valle, sí, cada uno con un partido político distinto, que se pongan de acuerdo para hacer cosas por el Valle. Ya es hora de que dejen su partidismo y se pongan a trabajar por el Valle, que nos lo necesitamos. A los 3 se lo pido. Así lo mantuvimos también nosotros en aquí y también en el Face. Muchísimas gracias a los dos, ¿de acuerdo? Y ya te digo, a Paco hay que hay que fillarlo. Yo espero, ahora entramos en los contratos. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Isidro, por estas oportunidades. Y que viva nuestra tierra y que cuanto más se hable de ello, con la paz delante. Pido la paz y la palabra. Eso es lo que queremos.